Ok, ¿verdad? Entonces vamos a abrir. Hotel.sql. Ok, vamos a crear la base de datos de hotel. Evidentemente yo ya estoy donde, en la clase número 8, ¿verdad? Ah, perdón, un segundo. Bueno, clase número 8, pero, ok, entonces vamos a generar la base de datos que se llama hotel, ¿verdad? Que está aquí. Entonces en hotel, clic derecho, le vamos a dar de nuevo Query Tools. Ya ustedes lo manejan, ¿verdad? Bastante bien. Ok, muy bien. Vamos a empezar a crearlos. Ok, vamos a observar la práctica de examen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, cuando se ponen por acá, vamos a ver que tenemos el siguiente enunciado. Es un hotel, ese hotel va a tener países, clientes, habitaciones, reserva de habitación, va a tener gastos asociados a una habitación, los servicios que están disponibles y el tipo de servicio. La temporada, el tipo de temporada define el precio de la habitación y el precio de la habitación es definida por el tipo de habitación, king, individual, matrimonial, etcétera. Perfecto. Entonces, básicamente esas son las tablas y vamos a ir haciendo cada una de las diferentes instrucciones que nos solicita la práctica de examen. Entonces vamos a empezar con la estructuración, ¿verdad? Tenemos tipo de servicio, vamos colocando los inserts. Creamos la tabla país con sus respectivos inserts. Vamos creando la tabla cliente y metemos los diferentes clientes. Después tenemos tipo habitación. Y muy interesante esto. Ajá, sí, señor. Profe, no puede ir ejecutando así como está pegado en el, Correrlo todo. ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora, Pero aquí lo pueden correr todo y lo pueden correr todo y se van conmigo ajá, ajá, viendo lo que estoy haciendo. sí, por eso. Ok, denle corran todo y van conmigo viendo. Yo ya lo ejecuté. Y yo. Muy bien. Entonces, ya que estamos ahí, ¿verdad? Vamos por la tabla tipo habitación. Muy interesante. Si ustedes, evidentemente, cuando realizan una base de datos, ustedes piensan o deberían que no siempre ustedes son los que van a estar sobre esa base de datos. Entonces, ustedes pueden crear comentarios sobre las columnas. Entonces, ¿cómo se crea? Entonces, ustedes ponen comment and column, el tipo, la columna, y por ejemplo, ven que aquí estamos generando un check. Ayer me hacían una pregunta, no me acuerdo quién la hizo. Bueno, anoche. Lo de los checks y los uniques. Vean acá, voy a reforzar eso, voy a reforzar esos conceptos. Cuando vemos una tabla básicamente está construida por columnas, que eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Y está construida también por constraints o restricciones. Las restricciones hay básicamente como 5 tipos de restricciones, que es la clave primaria, la clave foránea, los unique. ¿Qué es unique? Por ejemplo, si yo tengo valores que son únicos, que no se pueden repetir, que no son la clave primaria, por ejemplo, un email, por ejemplo, un username, por ejemplo, una fecha de reservación, entonces yo puedo decir que es unique, por ejemplo, ¿verdad? Pero no son una columna, sino varias columnas al mismo tiempo. Si yo digo, no puede repetirse el valor de la fecha de habitación con el cliente, con el tipo de habitación el mismo día. Y el check es básicamente lo que estamos viendo aquí, que aquí vamos a ver un poco más para arriba, para abajo, para abajo, acá. El check, lo que hago de definición es, bueno, en esta columna exterior solo pueden insertarme 2 posibles valores, 1 o 0. Entonces,
así le damos validez a la tabla, que no puede insertar otro valor que no sean ellos dos. Entonces, las restricciones las seguridad de integridad de base de datos que le colocamos, ¿verdad? Ya sabemos que un valor email no se puede duplicar, ¿verdad? Entonces le ponemos que ese pattern unique ahí. Por ejemplo, en sexo solo esperamos, no sé, 1, 0 y desconocido, ¿verdad? En los índices, básicamente, bueno, ya eso lo van a ver ustedes en base de datos, todos índices. Pero es la forma como yo ordeno, ¿verdad? Como ustedes pueden ir viendo aquí, hay como un arbolito, ¿verdad? Un arbolito BIP2, que lo que hace referencia básicamente es al algoritmo de ordenamiento que vamos a utilizar dentro de la base de datos. Y los triggers, que son un concepto que vamos a ver más adelante. Esa es la construcción de una tabla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crean un check? Entonces, aquí en la columna dice básicamente solo 1, 0 o los valores que yo le ponga con por qué, porque es un arreglo, básicamente. O le puedo poner menos 0, por decir algo. O letras también. Entonces, es importante siempre colocarle, ¿por qué? Porque en los comentarios, cuando yo abro la tabla, va a decir, ah, mira, tipo habitación, exterior, es 1 si es sí, y es 0 si es no. Y esto hay que dejarlo bien claro. Me ha tocado millones de veces, bueno, es obviamente una metáfora, pero muchas veces me ha tocado que cuando voy a migrar un sistema, la base de datos viene sin información de nada. O sea, entonces ustedes empiezan, básicamente, tengo que empezar tabla por tabla, hacer un select, a ver qué quiere decir la columna, ¿verdad? Si hay más de 2 valores, si hay un valor, si está en nulo, si hay valores faltantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes como buenos ingenieros o futuros ingenieros, básicamente siempre comentarios a las columnas, ¿verdad? Siempre van a colocarle, ok, van a hacer un check, van a hacer un unique, le ponen en el comentario, le colocan qué es lo que hace, ¿para qué? Para que cuando la persona que vaya a leer esa base de datos se dé cuenta qué es lo que van a hacer ustedes o qué hicieron, porque si no, se pierde tiempo a lo loco, ¿verdad? Se pierde demasiado tiempo intentando encontrar qué es lo que quería decir el desarrollador de la base de datos. Perfecto. Profe. Sí, señor. Bueno, Ana, supongamos, digamos, que hay un atributo más que se llame, no sé, color, ¿verdad? Debajo de terraza. Sí, Y señor. yo quiero hacerle un check y digamos que nada más se pueda el color negro y blanco. Ok, color. Entonces, sí, entonces se pone aquí varchar y le ponen check, ajá, en color. Y aquí color va a ser verde. Y aquí va a ser verde. ¿Cuál otro? Ah, bueno, blanco. Negro. Ah, blanco. O negro, Yes. sí. Ah, bueno, entonces se pone el in. Ah, ok. Es un arreglo de valores esperados. Ah, bueno. profe, Está ¿y bien. si en un futuro quiere agregar otro color o otro número? Elimina como es un objeto, usted nada más llega y le dice drop. Ah, bueno, es que este check tiene un nombre, ¿verdad? Cuando yo hago este check se le va a generar un nombre. Como está aquí, no sé cuál es el nombre le va a colocar. Ok, denme un segundo. Voy a crear este tipo de habitación. A ver, Yo creo que lo que hace es volverlo a crear. Vuelvo a crearlo, correcto. Le hago un alter y lo vuelvo a generar. Sí, ya existe. Okay. Cuando refresco aquí van a ver todos los... ok, pues es que no es cliente. Este tipo de habitación. Sí, yo lo puedo modificar básicamente, ¿verdad? Yo le puedo decir, bueno, aquí con estos valores, que es lo que espero, pero yo podría venir aquí y decir, bueno, es que el nombre que tiene esto que se le produjo, el nombre por defecto que se le colocó fue ese, drop constraint check. Entonces yo vengo acá y hago lo siguiente y ya lo... Recuerden que tenemos dos lenguajes, ¿verdad? Básicamente tenemos el DML, que es el Data Manipulation Language, que es hacer select, insert, update, delete. Y también tenemos el DDL, que es el Data Definition Language, que es básicamente el lenguaje que me permite a mí eliminar objetos de las tablas, ¿verdad? Eliminarlos, alterarlos. Profe, Porque para hacer un tío, profe. o se le pone conexión. Ajá.
el valor número 50 de la tabla clientes, por decir algo. Entonces encuentro drop, clientes, ¿verdad? Y donde el cliente es igual a 50, entonces obviamente no funciona, ¿verdad? Porque lo que hace es que borra la columna o borra la tabla de plano. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero sí, básicamente todos los objetos se borran con drop, todos los objetos se les puede hacer un alter y todos es concrete, los objetos, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? Profe, que yo quería decir que pues, por ejemplo, tuve un problema con la progre, que yo tenía el campo ID como un serial y insertaba datos y por alguna razón me equivocaba, entonces borraba y volvía a insertar y ahí, digamos, él seguía contando. Entonces, em, tuve que, bueno, investigar y encontrar ese nombre que le asigna por default al serial. Entonces, él como que uno le da a alter el nombre del serial, restart with 1 y entonces él ya inicia. Sí, Pero me costó un montón encontrar ese nombre, no sabía cómo era. sí. Bueno, básicamente ustedes lo pueden hacer gráficamente aquí, ¿verdad? Pero obviamente debería quedar registro del script que ustedes generan. Ustedes aquí se van a dice sequence, ¿verdad? Por eso es lo que les mencionaba antes. Hacer ese tipo de cambio que ustedes hicieron antes, ¿verdad? O que les mencioné al inicio de la clase, es difícil, porque el current value se va moviendo y ustedes ya tienen valores hechos, entonces cuando le caiga encima al valor que ya existe, ya no lo va a dejar, no se va a poder mover. Entonces, ustedes lo pueden cambiar aquí. Evidentemente, para que lo pongan desde cero, tienen que poner mínimo cero, salvan. Pero bueno, y después ponen en cero. Y ya ustedes, el índice acá en clientes va a comenzar en cero. Primero, el mínimo tiene que comenzar en cero y después el current value en cero para que se resulte completamente la base de datos, el sequence, ¿verdad? Que lleva el serial. Pero sí, este es uno de los errores que tenemos. Y bueno, también muchos me preguntan, profesor, está bien que cuando yo hago un serial hay un error, evidentemente, en el insert, o sea, que el valor tal vez lleva nulo, o se truncó, o lo que sea, que el índice mueva el valor del elemento, ya que no existió, o sea, porque, y básicamente sí, tiene sentido. Los IDs están creados para que cada iteración que tiene el insert con la tabla se mueva el ID. Entonces, existirán huecos dentro de los IDs de las tablas, ¿sí? Evidentemente. ¿Está mal o no? Básicamente es una idea de que en algún momento se intentó meter algún valor, pero no sirvió, entonces todo el hueco ahí disponible. Se ve feo, sí, pero es lo que hay, ¿verdad? Y la otra es que usted haga su propio ID, pero es un dolor de cabeza increíble, porque hay más probabilidad de que usted falle generando un procedimiento que aumente el elemento de la tabla a que falle la base de datos. ¿Dudas al momento? Profe, es que se le cortaba un toquecillo ahí. ¿Se corta? Sí, como que se oye más, Ok, más pero para ver si fue que... ya sé qué fue lo que pasó. Ahora ahí. Una consultica rápida, un paréntesis. Usted no ha mandado el link de las revisiones de análisis, ¿verdad? No, no lo he enviado. No. Ok. No. Sí, ya se escucha mejor, profe. Entonces, si uno trata de hacer un insert en una tabla con un ID serial y el insert, digamos, no es válido porque tal vez no hay un... Típico. A veces el usuario me envía un valor nulo en una columna que no debería ser nula. Es un error. O un problema con una foreign key que no existe. Exacto. O, por ejemplo, usted le pone a un nombre, le pone 10 caracteres y el usuario le inserta 20 caracteres. De hecho, eso también me pasó. Que eso se llama truncar la cadena. Sí, puede pasar. Sí, es un error. ¿Y eso pierde integridad? No pierde integridad.
Lo que sí pasa es que cada cierto tiempo hay que estar, bueno, por eso lo van a ver ustedes en el curso de base de datos 2, que es optimizar la base de datos. Básicamente tiene cierta inteligencia artificial basada en estadísticas. Entonces usted constantemente tiene que irse acá donde dice índice. No fue pucha, es que este señor no me generó el índice. Este sí, ¿eh? Bueno. Un segundo. Es que este señor no me generó. Bueno, este sí me generó el índice. Acá ustedes tienen que irse al índice y bueno, que claro, aquí tienen que generar el índice. Bueno, acá uno puede constantemente tiene que estar actualizando la base de datos. Uno no puede actualizar toda completa. Entonces, aquí dice properties, cuando aquí dice mantenimiento. Y usted dice, ok, yo quiero hacer un vacuum. ¿Qué es un vacuum? Vacuum es actualizar todas las estadísticas completo, que puede durar, no sé, tal vez, depende de la base de datos, que usted tenga unos 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, 2 horas, 3 horas. Freeze, lo que quiere decir es congéleme la base de datos, no me deje ingresar nada de la base de datos, básicamente se hace a medianoche, ¿verdad? Y además analícemelo, o sea, deme estadísticas de qué fue lo que hizo. Y este reindex es básicamente todos los índices que yo tengo, actualizarlos. Entonces, cuando yo tengo huecos, no sé, ustedes tienen que tener una política porque, o sea, no es que haya un número que esté quemado, en el sentido de que ustedes dicen, ok, cuando yo tenga 50,000 registros y tenga, no sé, 1,000, 2,000, 4,000 valores donde hubo error, que no se insertaron o que las estadísticas están desactualizadas, que básicamente hágame de nuevo este reindex es hágame todos los árboles, ¿verdad? Como ya ustedes conocen un árbol binario, ¿verdad? De actualización para actualizar la rapidez con la que obtengo valores. Entonces, cada cierto tiempo ustedes tienen que tener políticas de mantenimiento de la base de datos, o sea, actualizar estadísticas, rehacer índices, porque están basados en las estadísticas de la base de datos. Pero constantemente, como usted ingresa, elimina, ingresa, actualiza, mueve de un lado hacia otro, entonces la base de datos empieza a perder agilidad, ¿verdad? Y entonces esa agilidad es como que ustedes, bueno, para los que están en algoritmos, es como que usted haga un árbol binario, por decir algo, de forma aleatoria, ¿verdad? Entonces no es lo mismo como que usted haga de hecho, usted, o sea, bueno, me parece que es un excelente ejercicio. No es la misma medida para un arreglo ordenado que para un arreglo desordenado, ¿verdad? Aleatorio. O sea, no es el mismo tiempo. Evidentemente, de forma aleatoria dura muchísimo más, más tiempo. Entonces, imagínense como cuando ustedes me imagino que ustedes han particionado un disco, ¿verdad? O sea, ustedes agarran un disco, lo formatean y entonces el disco es rapidísimo. ¿Por qué? Porque los sectores están bien juntos. Es igual que una base de datos. Entonces, el momento que usted empieza a eliminar, agregar, quitar, mover, insertar otros valores y demás, y entonces empieza a perder calidad esa partición de la base de datos, ¿verdad? Empieza a convertirse en un arreglo desordenado y no ordenado. Entonces, eso tiene una repercusión directamente en la obtención de valores. Entonces, cada cierto tiempo, pues es que, o sea, aquí es más o menos la cantidad de datos que usted tenga, como el tiempo con la que devuelve la cantidad de datos que usted necesita. Decir, bueno, no sé, yo ocupo hacer una mantención de la base de datos cada 15 días, cada un mes, ocupo actualizar estadísticas cada... Es que no hay un número, o sea, eso es a lo que quiero llegar. No es como... El hecho aquí es que tienen que darle mantenimiento a la base de datos. El tiempo es el que ustedes determinan, ¿verdad? Cuando ya empieza a obtener valores o resultados muy lerdos, tiempo, ¿verdad? Que ya nosotros más o menos sabemos la medida, ¿verdad? Cuando una consulta ahora dura más de 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ahí ya hay un problema estructural, ¿verdad? Un problema estructural de la obtención de datos. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? Ok, perfecto. Voy a borrar la tabla porque estoy jugando, ¿verdad? Con hotel y entonces ya se me va a dañar.
Ok, obviamente aquí me da un error. ¿Por qué? Porque estoy conectado a la instancia. ¿Verdad? Ok, esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Que se llama cliente servidor, ¿verdad? Entonces nos estamos conectando al servidor por medio esta interfaz, ¿verdad? De red, ¿verdad? Que básicamente está aquí. Que le estamos diciendo que es el localhost en el puerto 32 por el socket, y esto es el usuario y contraseña para que cuando lleguemos al puerto, ¿verdad? Nos deje entrar. Venimos acá, ok, voy a hacer de nuevo, voy a generar hotel. Ok, bueno, entonces ya tengo hotel. Voy de nuevo, hotel. Bueno, entonces ya íbamos a esta tipo de habitación, ¿verdad? Ok, entonces voy a correr desde aquí hasta tipo de habitación. Ok, perfecto. Corremos, habitación, ¿verdad? Autoincremental, clave primaria, integer, foreign key. Ok, recuerden que los foreign key los podemos hacer directamente dentro ya del select, perdón, dentro del script de la creación de la tabla, o lo podemos hacer un script aparte, como ustedes se sientan más cómodos. Profe, Sí, señor, dígame. ahí en esa creación, por ejemplo, porque dice ID tipo de habitación y lo crea como no nulo. Y luego crea la llave foránea con el mismo, me parece. Aquí en habitación. Sí, ahí. Ajá, aquí es una nomenclatura interesante que ahora que usted lo menciona, me vale, creo que es importante mencionarlo, que es, ok, ¿por qué la nomenclatura es esta que voy a enseñarles acá? Perdón. Ok, siempre como técnica, y esto es por experiencia, ¿verdad? Ya que yo pinto las canas, y yo creo que, bueno, ustedes esta experiencia la obtengan y no pasen por esto, sino obtengan algún otro tipo de error y que esto sea fácil para ustedes. Es la nomenclatura a nivel de la base de datos. Yo, por tip, a mí, por experiencia, siempre hay que colocar ID en la entidad, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer un foreign key de la tabla, ¿verdad? Voy a dejar la semilla de Hansel y Gretel en otra tabla. Ahí sí me gusta a mí dejarle, ¿qué? Ponerle ID-bajo tipo habitación. Entonces, automáticamente en esta nomenclatura, usted se va a dar cuenta con el tiempo y la experiencia que este señor que está aquí, cuando comienza con ID, es ¿qué? Un foreign key a la tabla que el resta después del ID. Entonces, por ejemplo, tipo habitación. Entonces, aquí lo que queremos ver es lo siguiente, dice, voy a hacer un foreign key en la columna tipo habitación que haga referencia a la tabla primaria o la tabla madre, que se llama tipo habitación por la que, por el ID. Entonces, lo que estoy diciendo es, este señor va a hacer referencia de la tabla tipo habitación. ¿Por dónde? Por el ID. Estos señores acá, ¿cómo están? Así como lo ve. Y ahí no le asigna ningún nombre o cómo lo llama a la llave foránea. Aquí, ok, esto iba a ir, exacto. Ustedes aquí pueden o no pueden colocar el nombre. Entonces, ustedes vienen aquí, lo crean. Bueno, ya existe, ¿verdad? Habitación. Entonces, el problema aquí es que ya la base de datos automáticamente le crea el nombre. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen que básicamente, bueno, o hacer un alter para cambiar el nombre si ustedes desean. Si no quieren usar ese nombre que le pone por defecto la base de datos. Ah, ya le ponen uno por defecto. Le pone uno por defecto, sí. Y si no les gusta como les coloca el nombre, entonces le hacen un alter table name y le ponen el nombre que ustedes desean. Ok. Que yo creo que si yo cambio aquí, él me genera el SQL automáticamente. Sí, alter table, habitación, rename, perdón. Rename, constraint, es con Oracle. Habitación, ¿verdad? Y le cambia el nombre, básicamente. Pero la nomenclatura es estándar, ¿verdad? Universal, que es primero la tabla donde yo voy a
la tabla donde hago la referencia y la tabla madre, ¿verdad? Guión bajo. Nada más que siempre poniéndole foreign key, ¿verdad? F key o P key. Ok, profe, pero vamos a ver, la línea antes del foreign key, esa que dice ahí de tipo habitación y not null, esa no haría falta porque está creando la llave foránea abajo y esa No, para qué se usaría. Sí, básicamente es esto. Recuerde que yo creo una semilla, o sea, dibujo el foreign key, ¿verdad? Siempre necesita que exista la columna, ¿verdad? De referencia. El foreign key es más, ella puede existir, o sea, esta tabla puede existir sin un foreign key. ¿Qué es el foreign key? Básicamente, el foreign key es un constraint, es una restricción. Entonces, ok, ¿qué va a pasar? Que si yo no le pongo la restricción de foreign key, ok, quiero la columna, pero no le pongo la restricción de foreign key, lo que va a pasar es que cuando yo inserte un valor, si lo dejo así como está, yo inserto, por ejemplo, imaginemos que tenemos 5 habitaciones, con el ID que va del 1 al 5. Yo le intento meter el número 6, aquí me lo va a permitir, así como está. Porque no le puse una restricción, o sea, no le puse una restricción de que vigile la columna tipo habitación, o sea, la referencia, vigílela, porque no tiene un foreign key. ¿Qué tengo que hacer yo siempre que tengo que hacer un foreign key? Hacer la restricción, siempre. Porque el foreign key simplemente es como, hagámoslo distinto. Imaginémonos un personaje de un videojuego. El personaje existe, o sea, usted necesita que el personaje exista para poder jugar. Pero, por ejemplo, usted necesita ponerle una armadura a ese personaje. Entonces, ¿quién es la armadura de ese personaje? El foreign key. Básicamente. Usted puede andar por el mundo jugando, sí. Y lo van a matar rápido, sí. Y va a poder funcionar, sí. Pero el problema es que si usted quiere una restricción de que realmente sea válido, que va a ser íntegro, básicamente, que va a resistir su base de datos, usted tiene que colocarle la restricción del foreign key. No sé si logré explicarme bien con esa analogía. Básicamente, el foreign key es como un add-on, como un feature que usted le coloca a la columna. Es un feature, Sí. un featuring de restricción, de seguridad. Al igual que la clave primaria. La clave primaria puede existir, el ID serial, pero si uno le pone la integridad de que sea clave primaria, de ahí el problema es que no va a validar que sea única. Todo lo que sea constraint, por ejemplo, la clave primaria, el foreign key, el unique, el check, son como features que le coloca usted al personaje, de seguridad, de integridad. Sí, son como cosas que condicionan a la inserción de los datos que pertenezcan ya antes a una tabla para que pueda existir esta. Exacto, exacto. Entonces, eso es, básicamente. No sé si queda duda o vuelvo a explicar. Sí, está bien, profe. Ok. Está claro. Muy bien, entonces seguimos construyendo la base de datos, ¿verdad? Entonces aquí tipo servicio, bueno, referencias igual. Date, tipo de dato que ya sabemos, integer, bueno, tenemos un check, ya lo expliqué. Tipo de habitación que son foreign keys, ¿verdad? Insertamos valores. Reserva habitación, que es lo mismo, que son columnas y referencias. Ok, muy importante, el numeric, ¿verdad? El numeric creo que yo lo he explicado como 10 veces. Cuando vayamos a utilizar cosas como monedas, o sea, tipos de cambio, valores monetarios, siempre hay que usar numeric en 10 valores después de la coma y 2 después de la coma, porque ya ustedes saben el problema, ¿verdad? Me imagino que lo vieron en fundamentos, ¿verdad?
el problema del redondeo en decimales, que siempre hay una pérdida. Con lo de IEEE 754. Exactamente, entonces en bases de datos es lo más visible. Por ejemplo, bueno, hace, ¿qué les digo? Hace como, pues muchos ya señales, hace, vamos a ver, 20, hace como 11 años, estaba haciendo un sistema de contabilidad y el problema es que estábamos usando todos los flotantes que genera la contabilidad. Y el problema es que siempre que cerrábamos, y eso para que les quede de experiencia, siempre que hacíamos el cierre contable en base de datos, nos daba un error porque no coincidía el diario con el cierre. Y era que básicamente, cuando usted tiene tantos valores después de la coma, como ya ustedes saben, hay pérdidas de redondeo. Entonces, cuando hacíamos hacer la sumatoria, se perdían 20 colones, por decir algo, 30 colones. Entonces, cuando hacíamos cierre, nunca pegaba. Porque el redondeo siempre pierde decimales y entre tantas operaciones que hace una empresa, por ejemplo, hay pérdidas. Entonces, cuando se va sumando, entonces al final perdía el redondeo. Entonces, para que no sufran eso, una vez, ya saben, números, todo que tenga que ver con números, con decimales, excepto que sea GPS, localización, que sí necesita que sea muy preciso. Todo lo demás, que tenga que ser flotante, 10,2, o que tenga que ver con números o monedas. Profe, Sí, no señor. sé que también está el decimal, ¿verdad? Es que está el decimal también, pero depende de la base de datos. No en todas las bases de datos existe el decimal y no todas existe el numeric. Si es que nosotros pusimos lo que fueron los flotantes con decimal. Sí, es que decimal es que hay bases de datos, unas cosas que llaman sugar expression. Las expresiones sugarosas es cuando usted intenta migrar de una base de datos a otra, la base de datos como para que la curva de aprendizaje sea muy fácil. Y también existen los lenguajes de programación, ¿verdad? Como lo pueden ver ustedes en Python, lo pueden de hecho no, en Python, en Java y en C#, ¿sí? Que que nativamente ese tipo de datos no existe, pero lo que hizo el lenguaje es, ok, por ejemplo, en Java el string se escribe en mayúscula, en C# el string se escribe en minúscula. Entonces dijo C#, ok, para que la gente se venga de Java, se venga a C#, o sea, que exista con mayúscula y minúscula. Entonces se puede escribir en C# en mayúscula y en minúscula string, que se lo va a interpretar. Si lo ponemos en bases de datos, hay gente que tiene, por ejemplo, básicamente decimal y numeric son lo mismo, aunque internamente para Postgres es numeric, pero digamos, para usted como desarrollador, o sea, usted aprendió que es decimal y la base de datos se lo va a interpretar correctamente. Profe, el decimal, ¿cuántos decimales admite? ¿Después de la coma o antes de la coma? Sí, te lo sabes, es que es como un numérico, me dice usted, pero digamos, ¿qué número se hará por defecto? O no, No sé, es que seguramente no sabe si así. Nada, pero no importa, era nada más no, curiosidad. realmente no sé. Yo antes me lo sabía de memoria, pero el numeric no me acuerdo si era que soportaba 64 bits después de la coma, porque está el otro tipo que se llama double, ¿verdad? Cuando ustedes ocupan demasiados valores, está el double. Creo que el double agarra 128 bits después de la coma, antes de la coma. No me recuerdo bien, me agarra fuera de base, pero por ahí anda. Por ahí anda la situación. Cuando ustedes ocupan números muy grandes, hay uno que se llama Big Double Precision, que es para números así gigantescos de precisión enorme. Y también está el Big Int, pero eso es para ciertos criterios en específico. Muy bien. Ok, por una cuestión de tiempo, vamos a ir. Yo ya tengo la solución, evidentemente, del. Pero Ali, ese que está pasando usted es de cuál? Del integer.
Bit de almacenamiento 17. Demasiado pequeño. Y de Postgres. Bueno, demasiado pequeño, pero obviamente 17. Sí, es SQL Server. Pero son 17 caracteres, ¿verdad? Perdón, 38 caracteres. Sí, sí. Bueno, Ali, buen aporte, gracias. Muy bien, entonces les voy a pasar la solución para que la vayamos haciendo. Yo ya lo resolví y se lo voy a pasar acá al grupo. Entonces, igual vayan a clase número 8. El que dice Hotel Solución. Por favor, ya lo pueden descargar, ya está ahí. Sí, bueno, Ali ahí lo que dice son 16 dígitos después de la coma, sin significancia. Contando la precisión es lo que estábamos mencionando, que no está el número C de memoria. Ok, sí, sí, entonces sí, entonces lo máximo que aguanta son 38, sí, 38 caracteres después de la coma en decimal, en numérico. En decimal, perfecto, Ali. Pero, de nuevo, yo no usaría un decimal o un numeric en... Un decimal o un numeric no lo usaría en un flotante largo, no tiene sentido. Otra pregunta que siempre me hacen es, ¿el tipo money? Ali, el float se utiliza, por ejemplo, cuando usted va a utilizar GPS. Sí, pero es más pequeño, porque el float creo que aguanta 32 bits de flotante y 32 de decimal. Si no más me falla la memoria. Y el más grande es el double. El double sí soporta 64, me parece. Y luego está el Big Int. No, perdón, el Bit Double Precision, que sí soporta 128, me parece. Pero es que ya eso es una exageración. Solo si usted va a trabajar en mapas, va a necesitar tantos números como flotantes. Muy bien, ok, vamos a ver la solución. Ok, muy bien. Dice el primer enunciado. Inserte un tipo servicio nuevo dentro de la base de datos, ¿ok? Insert into tipo servicio ocio, ¿verdad? Recuerden que siempre colocar las columnas, colocar los valores, nunca solo los valores porque pueden tener error, que ya los he explicado un montón de veces. Ok, lo que les quería mencionar también al inicio, cuando vimos el problema que teníamos de pasar datos a otra tabla. Entonces, vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a hacer tipo servicio, que esto no lo hagan, les va a quedar aquí grabado en la clase para que después lo apliquen, pero para hacerlo yo más rápido y lo vean qué es lo que quería darles a entender y qué va a pasar, que va a ser súper útil en la vida profesional de ustedes, más si trabajan con datos, que va a ser por lo menos la mitad de ustedes. Ok. Ustedes hacen esto, por ejemplo, cuando tengan problemas con una tabla y no quieran borrar los datos o no pueden borrar los datos, van a hacer esto, van a crear una tabla temporal
básicamente, ¿verdad? Una tabla temporal. Vamos a ver qué dicen. Ok, denme un segundo solo para arreglar este select. Esta creación de tabla. Perfecto. Muy bien. Entonces vemos que aquí tenemos dos tablas, ¿verdad? Cuando tengan ese tipo de problemas, para que no borren, porque borrar y estar borrando y creando datos es un dolor de cabeza. Es más fácil pasar una tabla temporal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Existe el concepto de select insert. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ven que aquí se llama tipo servicio. Entonces, lo que vamos a hacer es insert into tipo servicio temp. Es más, vean, tipo servicio, si yo le hago aquí all rows, ven que no hay nada, ¿verdad? Está vacío, lo acabamos de crear. Y ve lo que va a pasar. Entonces, eso se llama un select insert, un insert select, como ustedes lo quieran decir. Para Ali. No, el begin no permite decimales, es para números enormes, pero enteros. El que sí existe es o el big float, depende del lenguaje, depende de la base de datos, o el big double precision. Y el float es igual, es nada más que tiene menos cantidad de... Recuerde que cuando el momento que usted crea le pone un dominio, que es el tipo de dato, una columna, se reserva en memoria y en disco, eso por el resto de la vida, ¿verdad? Entonces usted necesita nada más 32 caracteres de flotante, y usted debería usar un float. Por si usted usa un 64, él realmente le va a reservar a usted 64, aunque usted utilice 2 nada más. Por eso hay que tener muchísimo cuidado también con el tipo de datos que utilicemos cuando estamos designando, estamos asignando el dominio de cada columna, porque eso hay que multiplicarlo después por la cantidad de rows y después por la cantidad de personas que van a utilizar esa tabla. Sí, constraint significa restricción. Correcto. Muy bien, entonces continuamos aquí con esto que les quería enseñar. Entonces, vean qué cool. Ahora sí, vamos a tipo servicio temp. Y vamos a ver lo siguiente. Ven que ahora tenemos qué pasó en temp. Se insertaron los valores. Entonces, ese truco, ese tip que no mucha gente enseña, ¿verdad? Les va a salvar la vida en un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ustedes arreglan tipo servicio, lo arreglan, hacen el primary key, lo que tengan que hacer, y listo. Se arregló el problema con... bueno, y también ustedes pueden escoger, ¿verdad? Pueden escoger la columna que desean, o las columnas. Entonces pueden decir, ok, nada más quiero el nombre de servicio. Y aquí nada más ponen en values, nombre de servicio. Entonces solo se va a insertar la columna que ustedes desean, todas las de la tabla. O también si quieren aplicar simplemente algunas tablas, where, y son las que se van a insertar. Pero eso es un tip genial que ustedes pueden usar. Es para insertar datos o una columna. Usted, como usted desee, porque usted puede insertar una columna o puede insertar todas las columnas o puede insertar un pucho de datos, depende del where, o puede insertar todos, como hicimos en el inicio, ¿verdad? Que solo hicimos esto. Todas las columnas de todo el select. Ok, listos. Continuamos entonces con la solución. Continuamos después. Dice, inserte una reserva en la habitación 101 para el cliente 12345 en las noches del 2 al 4 de julio del 2009 con el código de reserva autonumérico. Entonces, digo, fecha de entrada, fecha de salida, le pongo el IVA, el número de habitación 1 y el cliente 1. ¿Okay? Eso ustedes ya lo manejan perfecto, ¿verdad? En el proyecto, inserts, inserts básicamente, ¿verdad? Dice el siguiente enunciado.
Dice, actualice el teléfono del cliente con su nuevo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? El update, ya ustedes con el update, ¿algunas dudas? ¿Verdad? Entonces yo digo, update cliente, set teléfono, donde identificación sea esto. Recuerde que en el web, en un update es igual como si fuera un bloque de datos, ¿verdad? Alice, básicamente eso que hicimos es un tip, que es crear una tabla temporal y tener datos ahí de seguridad. Se llama tabla temporal. Sí, eso es como cuando ustedes necesitan cambiar como es como un automóvil. Usted remueve, o como una persona, remueve los datos a un lugar seguro, hace lo que tienen que hacer con los datos y después los vuelve a colocar donde el repuesto, ¿verdad? Donde tienen que hacer. Sí, sí, es como para realizarle algún cambio a una tabla que no haya hecho. Por eso, para que cualquier torta que se jale, ahí tenga los datos en la tabla temporal. Ok, dice el siguiente, actualiza el precio de los servicios aumentándole un 2%, ¿verdad? Entonces, recuerden que la variable se mantiene. Entonces digo, ok, entonces el nuevo precio más el 2% del nuevo precio es lo que vamos a actualizar en este valor. Ok, perfecto. Algunos me han preguntado, profesor, hay veces que cuando yo, en el caso 1, les pasó muchísimas veces. Entonces, select, por ejemplo, si ustedes quieren que cuando se haga la impresión en un formato en especial, entonces ustedes dicen, ok, esta es la forma de casteo, que yo creo que ya se las había explicado. La forma de casteo de valores en Postgres es con 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, y el tipo de valor que usted va a utilizar. Aquí precio es numeric de 10 caracteres, 10 valores después de la coma y 5 de decimal. ¿Ven? Perfecto. Vamos a borrar. Y vamos a borrar de reserva de habitación, donde la habitación sea el ID sea igual a 8. Ok. Tip básico de optimización de base de datos que ustedes tienen que mencionar. Siempre intenten borrar por el ID. No hay nada más rápido para borrar que siempre por el ID, por la clave primaria. ¿Verdad? No hay nada más rápido. Siempre por ahí es lo más veloz. No hay nada que mejore eso. Pero si es incremental, profe, ¿cómo, digamos, cómo identifica un elemento? Porque básicamente usted cuando monta en memoria, digamos, imaginémonos un sistema en la web. Cuando usted monta en memoria, usted monta, digamos, el ID, el nombre, el apellido, o sea, todo lo que usted quiere mostrarle al usuario, pero cuando usted le da delete, usted le pasa al usuario, como usted ya subió en memoria el ID, usted lo tiene en una variable, ¿cierto? Como una lista. Como cuando ustedes hicieron en intro, en taller, hicieron y cargaban en memoria, cargaban el ID del elemento, el nombre, algo que lo identificaba, lo hacía único, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando ustedes van a borrar, ese ID es el que van a colocar aquí. Usted siempre en memoria lo va a tener disponible, porque cuando usted excepto que usted no lo cargue desde el select, de ahí ya tiene un problema estructural, ¿verdad? Pero ya se estructura a nivel de código. Pero usted siempre debería pasar el ID. Entonces ahí, como para eso hay que tener como un ID, por ejemplo, como que sea cédula o algo así, si fuera una persona. No, ¿por qué no? Porque usted paso tiene el ID. Pero es que hay algo que no entiendo, profe. Por ejemplo, si, ¿cómo hago yo para identificar? Por ejemplo, si quiere eliminar a Emilio, por ejemplo, Emilio tiene un ID incremental que se le generó automáticamente. ¿Cómo hace usted para identificar? Sí, pero Emilio, para llegar a Emilio, yo antes tuve que hacerle un select ¿a quién? Personas. A la base de datos, ¿verdad? Sí, a persona. Siempre tiene que pasar primero usted por un select. Donde el nombre sea, por ejemplo, algo así, no. No, porque ya usted antes
O sea, ¿se puede hacer con el nombre? Sí, claro. O sea, se puede hacer. ¿Se puede hacer? Puede ser ineficiente. Sí. ¿Es óptimo? No. Profe, es que puede tener el serial y ponerle la llave primaria que sea la cédula de la persona. Sí, pero el problema es que a nivel de optimización del índice, que es que el problema es que ustedes no conocen índice y no lo van a conocer hasta llegar a base de datos 2. Pero, ok, voy a hacerles un resumen. Un índice es como una persona cuando va al gimnasio, básicamente, ¿verdad? Si usted quiere acelerar las consultas, ¿verdad? Se inyecta, ¿verdad? Si usted quiere acelerar los resultados, se inyecta. Entonces, los índices es, cuando usted tiene un problema de crecimiento, de rapidez, de como usted quiera mencionarlo, usted se inyecta un índice y lo acelera el 90%. O sea, si usted duraba, por ejemplo, 10 segundos obteniendo un valor de una consulta, si usted le inyecta un índice, va a durar un segundo. O sea, le baja el 90% básicamente la velocidad. O sea, le baja muchísimo, 90% el resultado, ¿verdad? La obtención del resultado. Entonces, los índices están ligados a la clave primaria. Entonces, no es lo mismo ordenar un número que ordenar una palabra. ¿Por qué? Porque el número de cédula, el problema de la cédula es que lleva un formato como cadena. O sea, usted no puede meter una cédula como integer, básicamente, por ejemplo. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a ver los problemas estructurales. Porque ustedes, al colocar una palabra, realmente una cadena de texto como un índice, el tiempo para ordenar esa palabra multiplicado por, no sé, imagínense, 10 millones, 100 millones de registros, ahí es donde ya el tiempo empieza a entender que un solo cambio de tipo de dato representa una disminución total en el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso no se puede hacer. O sea, a nivel estructural, eso es mal visto. Por eso es que el punto óptimo para obtener consultas lo más rápido posible, ¿verdad? Es autoincremental y siendo clave primaria. Esa es la panacea máxima que ustedes que ustedes deben aplicar para tener los valores más óptimos en una consulta. Ahora, tal vez ustedes no sientan eso porque estamos trabajando con 100 datos, 20 datos, pero en la vida real estamos hablando de millones, 1 millón, 10 millones, 40 millones. Entonces, todos los cambios de tipo de dato que ustedes están haciendo, multiplíquelo por ese millón. Y ya, y si hay implicaciones directamente en el rendimiento. Yo pensaba que la cédula era que se insertaba como integer, pero No, porque resulta que la cédula, por ejemplo, al inicio hay que ponerle un 0. Entonces, un 0 a la izquierda no se puede representar en un número, un integer. sí. Pero por ejemplo, es que estoy con un lagunazo yo. Que digamos que usted tiene 1000 datos en una tabla. Ajá. ¿Cómo hace para saberse cuál de esos 1000 datos representa a lo que usted quiere eliminar? Es que eso del select, por el select que... El ID es como la llave suya, es como su key. Usted puede tener 10 millones de puertas. Yo tengo que conocer que, por ejemplo, yo soy el ID 971. Ajá, ok. Vea, Emilio, véalo de esta forma. Usted entra a una página web, ¿cierto? ¿Cierto? Ajá, sí. Si usted no hace o sea, ¿qué es lo siguiente? Después de que usted entra a una página web a nivel de, digamos, de arquitectura, desde código hasta base de datos, ¿qué es lo que naturalmente usted haría? Querer todos los clientes. ¿Qué tiene que ir a hacer la base de datos? Hacer una consulta. Correcto. ¿Traes un qué? Un select de los clientes, ¿cierto? Ajá. Entonces, usted lo que está haciendo es que está levantando todas las llaves de esas 1000, ¿qué? De esas 1000 puertas que le permiten a usted borrar. Esas 1000 llaves. Ahora sí, yo como usuario voy a borrar a Emilio.
Entonces, o sea, Emilio tiene la llave 10.000, que es el ID, ¿cierto? En el momento que yo le toque el botón de borrar a Emilio, yo le paso a la base de datos, Emilio, ¿quién es la llave suya? La 10.000, ¿cierto? Entonces, aquí donde dice, bórreme la llave, ¿qué? Ok, uno primero muestra los elementos. Por eso es que usted primero tiene que ir a la base de datos, traerse todas las llaves, y ahora sí, el usuario toma la decisión de qué llave borrar. Ah, sí, sí, ya. Ujú. Sí, eso era, ya lo agarré, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, borramos la reserva de habitación donde el cliente sea 1. Recuerde que nosotros podemos borrar con select sanidad, consultas o condiciones sanidadas, que es donde yo digo cliente es 1, la fecha de entrada es esta y la fecha de habitación sea esta. Hay otro tip que me gusta muchísimo a mí, que es que cuando ustedes van a borrar un conjunto de valores con una subconsulta. Ok, entonces, vamos a ver. Esta consulta lo que dice es, ok, bórreme todos los tipos de servicios que no hayan sido utilizados. Entonces, aquí hago un select y lo que me devuelve es ¿qué? Y me devuelve el tipo de servicio, el ID. Entonces, muy importante, recuerden que el in y el no in lo que reciben son ¿qué? Un arreglo de una columna, ¿verdad? Entonces, aquí lo que decir es, elimíneme del tipo servicio todos los que no estén en la tabla servicio. Esto que está acá se llama una subconsulta. Entonces vamos a ver rápidamente acá. Dice que tipo servicio, ¿verdad? Básicamente, servicios son los que han solicitado ¿qué? Mis clientes, ¿verdad? Son los servicios. Pero básicamente yo puedo tener muchísimos tipos de servicio. Entonces, ¿qué es lo que me dice el enunciado? Borre todos los tipos de servicios que no tengan asignado un servicio. Entonces digo, ok, los señores que tienen, o sea, este señor de acá, son los que me va a decir, solo van a quedarse en la base de datos los que estén aquí, que tengan referencia a este señor, a tipo servicio. ¿Okay? Todos los demás, imaginemos que tenemos aquí el lavado, aplanchado, ¿verdad? Entonces, solo los servicios que hayan sido solicitados por el usuario son los que vamos a dejar. Todos los demás, por ejemplo, no sé, lavado de botas, etcétera, 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 vamos a eliminar, o sea, que no estén aquí en el servicio. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Me voy a servicios y digo, ok, señor, ¿quiénes son los que están aquí? ¿Qué tipo de servicios son los que están ligados a la tabla de servicio? El 1, el 2 y el 2. Ok, perfecto. Entonces, bórreme todos los de tipo de servicio, bórreme todo tipo de servicio, menos los que estén en esta tabla. Recuerden, cuando yo hago un select, ese select se convierte automáticamente en una entidad temporal, en memoria, que yo puedo consultar. Entonces, yo puedo hacer un from, o sea, le puedo hacer un select a esto que está aquí. Yo le puedo hacer, es más, yo puedo hacerle un select al resultado de esto. ¿Por qué? Porque recuerden que al final se convierte en bloques de datos en memoria. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ver, por ejemplo, al hacer esto, vemos que se eliminó un tipo de servicio. O sea, entonces había un tipo de servicio que no estaba en la tabla, o sea, que no tenía referencia a servicio. Lo eliminamos. ¿Quedó duda con esta? No. Ok, muy bien. Continuemos con las consultas. Dice, devuelva todos los clientes cuyo apellido inicia con la sílaba, le. Entonces vamos a seleccionar todos los valores del cliente donde el apellido like, o sea, que contenga le en alguna parte del nombre. Bueno, del apellido, ¿verdad? Iglesias. Ok, cierto, con la le. Perfecto. Vamos con la otra. Profe, por Sí, señor, ejemplo, en lo que es base de datos, usted dice que el order by no es eficiente. Uh-huh. Bueno, hace tiempo.
Hay posibilidades, por ejemplo, de uno aplicar aquí lo que es algo como Quicksort o algo así. No, porque la base de datos ya por defecto utiliza Quicksort el order by es un Quicksort, básicamente. Ah, De hecho, yo lo puedo eliminar, y él me va a ordenar siempre por la clave primaria. ¿Cuándo utilizar el order by? Utilizar cuando a usted le piden una columna que no es la clave primaria por ordenar. Por ejemplo, aquí le están pidiendo la identificación, pero la identificación no es la clave primaria de cliente, sino ID. Entonces ahí ya la situación cambia. No sé si lo logró ajá. más o menos, o logré explicar eso. Sí, Cuando usted es otra columna que no es la clave primaria, ahí sí haga el order by. Pero cuando es por la clave primaria, ni lo use, porque la clave primaria por defecto ya está ordenado de forma física. Por la misma naturaleza del ID, que es autoincremental y que siempre va de forma ascendente, ¿verdad? Pero son pequeños tips que realmente aceleran muchísimo las consultas. Ok, muy bien. Bueno, aquí evidentemente es todos los clientes que el apellido no sea nulo, ¿verdad? Muy fácil. Aquí es, devuelva todos los servicios cuyo precio esté arriba de los $5. Sí, Ali, ¿verdad? Obviamente, aquí si yo le hago a select all from clientes, él me va a traer todos los clientes que yo tengo. Sí. Sí. Ok, vamos con la siguiente. Dice, crea una consulta que devuelva las habitaciones reservadas para el día 24 para el día 24 de marzo del 2009. Entonces aquí es bonito utilizar el between. ¿Por qué? Porque le vamos a decir que el 24 del 03 del 2009, o sea que la fecha de reserva esté en esta fecha, o sea, entre la entrada y la salida. Entonces aquí podemos usar el between, ¿verdad? ¿Cuándo utilizar el between? Cuando vamos a utilizar rangos de valores, cuando vamos a usar rangos de fechas, es que se utiliza between. Fechas y números, ¿verdad? Profe, en la consulta de arriba, subo un toquecito. ¿En qué parte? La anterior a esta. Esta. Ajá. ¿Por qué los 2 puntos? Porque recuerde que lo vamos a castear. ¿Por qué precio? Porque me parece que precio lo había hecho en un tipo de dato distinto para motivar. Precio. Ok, sí. No, esto lo hice como ejemplo, nada más. Porque me parece que yo lo he dejado inicialmente, este precio lo he dejado en double. Y entonces era para que me bajaran los valores. Pero eso no, simplemente no hay mucho que explicar. Ahí es que quería hacer un ejemplo de casteo, ¿verdad? Si usted lo pone double, lo pone numeric para que soporte 10 caracteres, digamos 10, 2 como caracteres, pero no hay mucho que preocuparse. Es más o menos un casteo. Ok, perfecto. Cuando ustedes tengan, bueno, lo que me preguntaba Ali, no, Ali, siempre lo máximo posible es el ID, pero eso no quiere decir que usted pueda borrar por otra columna, o sea, que usted ese criterio, otra columna, por ejemplo, si usted quiere borrar el nombre de una persona, o sea, el registro de una persona por el nombre, ¿se puede hacer? Sí. ¿Qué es lo más óptimo? No, porque lo más óptimo siempre va a ser el ID. Pero sí, no es lo más óptimo, pero sí se puede hacer. Ok, por ejemplo, cuando ustedes quieran borrar un bloque o quieran seleccionar un bloque de datos por medio del primary key, entonces ustedes pueden usar el in
el arreglo, ¿verdad? Cuando ustedes crean un arreglo de valores, siempre el arreglo es un arreglo de una dimensión, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer por medio de un select, como lo vimos anteriormente, que era solo seleccionar una columna, o lo pueden hacer básicamente también colocando los valores directamente. Ali, no entiendo esa pregunta que me dijo. Profe, el caso de los números de teléfono, creo que no se llega a hacer ninguna consulta si es de mayor o algo, podría poner como string, o es mejor dejarlo en integer. Es que los números por defecto siempre, por el formato que tienen, van a ser cadena de texto. Pero usted busca siempre, busca el ID, no busca la cadena. Hasta este momento, buena pregunta. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer la siguiente consulta que, para ir terminando, que me encanta, porque esto es como lo que van a vivir más en la vida real, esta consulta. Dice, crea una consulta que devuelva los distintos clientes que hayan utilizado el servicio del comedor. Ok, entonces vean lo que va a pasar aquí. Vean clientes donde están aquí y vean donde está tipo servicio comedor. O sea, entonces, para yo saber los clientes, tengo que pasar por qué tablas. Y aquí es donde las bases de datos relacionales empiezan a tener sentido. Tengo que pasar por quién. Cliente, reserva, gasto, servicio y quién. Tipo de servicio. ¿Cuántas tablas tengo relacionadas ahí? 5. Ajá, entonces yo digo, tipo, ok, tengo comedor. ¿Cuáles servicios han utilizado el comedor? ¿Qué gastos de usuarios han utilizado el servicio del gasto de comedor? ¿A qué reservas de habitación esos gastos han sido asociados? ¿Qué clientes han asociado a esta reserva de habitación? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que van a vivir más en la vida real ustedes. Consultas de este tipo. Bueno, yo les decía que, por ejemplo, en mi experiencia, yo he tenido que unir tablas, no sé, 400 tablas en un solo select, ¿verdad? O sea, 100 tablas. Entonces, esto es lo que... Ok, digo, ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a unir al cliente con quién? Con reserva de habitación. Luego, ¿con quién sería? Recuerden que este sería el bloque A, este sería el bloque B y forma un bloque ¿qué? AB. ¿Verdad? Que recuerden que es como el colegio cuando en séptimo que vieron teoría de conjuntos. Como álgebra relacional. Conjunto A, conjunto B, genera el bloque AB en memoria. Luego genero ¿quién? ¿A quién uno? Gastos. A gastos lo uno, entonces se genera el bloque A, B, C. Después de que tengo el bloque A, B, C, tengo el D, ¿cierto? A, B, C, D, E, ¿verdad? Entonces se genera todo este bloque de datos gigantesco. Entonces digo, 1, cliente con reserva de habitación. ¿En dónde se unen? Ok, en cliente en ID y en reserva de habitación por el ID cliente, o sea, por el foreign key. ¿Ok? Perfecto. Después, se hace el bloque AB, cierta información, y después tengo que unir a quién? A gastos. Entonces digo, join del bloque AB, join gastos, ¿en qué los voy a unir? Ok, entonces, en reserva de habitación, ¿hay qué? ¿Un foreign key qué? A gasto. Este es el foreign key de este señor. ¿Verdad? Este es el foreign key de este señor. Después, ya tengo el bloque ABC, ahora necesito unirlo con quién? Con servicio. Entonces voy a tener A, B, C, D. ¿Servicio con quién se une? Con gasto. Ok, y entonces aquí tengo el bloque ya completo. Ahora sí, continúo.
necesito llegar hasta tipo servicio. Ok, entonces tengo A, B, C, D, E. Tipo servicio. ¿Con quién se une tipo servicio? Con la tabla servicio. Aquí está el foreign key. Ahora sí, lo corremos. Donde tipo servicio sea igual a 1. Ok, entonces Felipe es el único que ha consumido el tipo servicio comedor. Entonces es más, yo puedo venir aquí donde dice tipo servicio, ¿verdad? TS, que es el namespace, punto, nombre. Para que aparezca. Hay verdad que usted le puso como unos alias o algo así, profe. No, perdón, es que la columna se llama distinto. Siempre es alias, ¿verdad? Siempre es importantísimo el alias, porque si no va a tener que colocar el nombre completo de la tabla, ¿verdad? Profe, no Esto tiene que se llama el ponerle alias. as. ¿A quién? As TS, yo creo que ya lo puedo usar. Es que ya se, o sea, ok, ustedes lo pueden usar aquí y colocárselo, pero en base de en Postgres no es necesario. O también lo pueden colocar aquí en la tabla, ¿verdad? As y colocarle lo que ustedes deseen. Profe, ¿para qué era el distinct ahí? Recuerden que el distinct es cuando yo quiero que salen valores duplicados. Aquí. Hola. Sí, cierto, eran como las horas de los pilotos. Exacto. Entonces yo no quiero que me aparezca Felipe 2 veces. Es más, si yo quito a este señor, me va a aparecer Felipe 2 veces. Pero yo no quiero que me aparezca Felipe, porque solo hay Felipe que usó ese producto, ¿eh? Comedor. O sea, él seguro fue un día, comió, se generó en la reserva un servicio, y después el siguiente día volvió a comer. Después tengo 2 facturas. Pero cuando yo quiero que su jefe le pida un reporte, va a decir, no, pero ese sistema está malo, porque yo quiero que me salga Felipe, nada más. No quiero que me aparezca 2 veces. Entonces, le aplica un distinct y entonces aparece solo una vez. Profe, y en el caso de que, digamos, la consulta, bueno, el enunciado se refiere a, digamos, el caso en que seleccióneme todos los que no han tenido un servicio de estos de comedor. Ajá, entonces aquí sea distinto a 1. O bueno, así o así. Porque hay 2 formas funcionan. Okay. Luis, por ejemplo. Que hizo la banderita. Creo que siento que se parece mucho a los for que uno usaba antes. Ajá, exacto. Exacto. Aquí. Bueno, recuerden que habíamos dejado 2 servicios, ¿verdad? Los otros lo habíamos eliminado. Los que no estaban dentro del servicio. Perfecto. El join es como para ir representando las uniones, ¿verdad? Eso está bien. Correcto. Profe, ¿se puede volver un toque al ejemplo en el que tenía un is not? No, que hacía un select de, digamos, is not y un select. Era como una consulta S. La subconsulta. Ese básicamente es hacer la selección, digamos, el select ID tipo y es, digamos, ¿cómo es? Okay. Es que esto básicamente es un arreglo, ¿verdad? Esto que me está volviendo aquí en la base de datos es un arreglo. Es como que yo diga esto mismo que tengo aquí, esto mismo que tengo aquí. ¿Ve? Entonces, elimínemelo. Cuando usted utilice la sentencia in, usted está dando referencia a un arreglo, a lo que esté dentro de ese arreglo. Usted lo puede hacer quemado, como lo estamos haciendo aquí, 2 o 3, o usted puede hacer el producto o el resultado de otro select. Evidentemente aquí solo puedo seleccionar ¿qué? Una columna. Es más, si yo le pongo aquí otra columna, él me va a decir, no señor, usted no puede usar 2. Demasiadas columnas. Ajá. Pero esto es lo mismo que yo haga esto, ¿verdad? Entonces yo vengo aquí y digo, ok, eso es un arreglo de una sola dimensión. Entonces, bórreme en la tabla tipo servicio los valores que no sean estos. Que no estén en esta otra tabla. En este otro select. Esta subconsulta.
Sí, ya es que me imagino que también hay muchos tipos de esos. Muchas consultas de ese tipo. ¿En qué O no. sentido? No sé, cuando le pidan, no sé, en una Ok. tarea o en un examen. Usted lo que me dice es que muchas subconsultas en la vida real. O Sí, sea, sí. cuando usted salga, sí, claro. O sea, usted va a trabajar con subconsultas muchísimo. Sí, 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 Ujú. sin duda. Ok, gracias. Es que ustedes van a dedicar, digamos, a su vida, si van a dedicarse a base de datos, por ejemplo, yo calculo que para menos la mitad de ustedes, de joins va a ser lo básico siempre. O sea, van a tener, cada vez que van a hacer una consulta, ya el 85-90% de veces van a tener que usar un join. Básicamente un 30-40% de sus consultas. Por ahí. Sí, es muy común. Si lo que se refiere es a qué tan común es hacer sus consultas, es muy común. Muy, muy, muy común. Vamos, para ir terminando, entonces, vamos al que dice crea una consulta que vuelva el número de habitaciones por categoría de habitación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, ¿cuántas veces, o sea, cuántas habitaciones tenemos por el tipo? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos la presidencial, o sea, ¿cuántas camas tenemos de presidencial? ¿Cuántas camas tenemos de deluxe? ¿Cuántas camas tenemos de premium? ¿Verdad? Entonces, automáticamente cuando ustedes le dicen, conteo, ¿verdad? Conteo, sume, devuélvame, agrúpeme, evidentemente es una agrupación, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a volver el número de habitaciones y la categoría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes, bueno, fijo les pasó, ¿verdad? Cuando hicieron las consultas. ¿Qué pasa cuando yo hago un group by y en el caso 1? ¿Qué pasa cuando yo hago un group by y simplemente utilizo la operación, esto se llama operación de agregación, ¿verdad? El min, el max, el average, el count, se llaman operaciones de agregación. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Funciona, nada más, ¿verdad? No tengo que hacer nada. O sea, cuando simplemente hago la función de agregación, funciona perfectamente el group by. Pero ¿qué pasa cuando yo coloco una nueva columna que no tiene una operación de agregación? ¿Qué me dice el group by? Tiene que agregarlo también. Tiene que agregarlo dentro del group by. Exacto. Entonces, como ustedes vieron, aquí automáticamente dice, no, señor, usted también una columna que usted quiere proyectar, que tiene que meterlo dentro del group by. Entonces dice, ok. Por ejemplo, de la categoría 1 tenemos 6 habitaciones. De la categoría 3 tenemos 2 habitaciones. De la categoría 4 tenemos 2 habitaciones. Y de la categoría 2 tenemos 4 habitaciones. Y, bueno, vamos a ver las camas. Lo mismo, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Perfecto. Por ejemplo, si queremos ver cuántos usuarios han ido varias, o sea, o si tenemos usuarios que tengan el apellido 2 veces, recuerden que el having, ¿qué hace? El having va hasta la memoria y dice, ok, voy a hacer un filtro a lo que ustedes colocaron. Entonces, por ejemplo, el apellido, por ejemplo, vamos a hacer una promoción. Todos los que se llamen García van a tener un 10% de descuento este mes. Entonces, ok, entonces vamos a ver cuántos Garcías hay. Digo, ok, voy a agrupar, ¿por qué? Por el apellido en la tabla cliente. Pero eso sí, tráigame solo los que, donde el apellido que aparezca en los clientes aparezca más de una vez. Entonces, por ejemplo, García. Ok, recuerden que esto que pasa acá pasa en memoria, ¿verdad? Entonces, llega a memoria y si yo quiero hacerle un filtro a lo que ya subí en memoria, tengo que aplicar el having, ¿verdad? Entonces aquí es donde esto aparezca más de una vez. O sea, el resultado aparezca más de una vez. Evidentemente es que aparece más de una vez.
Y aquí, por ejemplo, ya para ir terminando en la última consulta, que me se devuelve el precio máximo y mínimo del servicio, ¿verdad? ¿Cuál es el precio más caro y cuál es el más barato? Ok, ¿por qué aquí sí me lo permite hacer? Usar dos operaciones de agregación, básicamente porque, como lo mencioné hace como unos 2-3 minutos atrás, las operaciones de agregación no ocupan, cuando son por sí solas, no ocupan group by, no ocupan agruparse. Entonces, el precio máximo que tiene un servicio, que el más caro de nosotros es de $10.20 y el más barato es de $1.02. Perfecto. ¿Dudas? ¿Hasta acá? De momento no. Ok, igual vamos a seguir practicando muchísimo más el X porque vamos a empezar a ya programar dentro de la base de datos, vamos a hacer triggers, hacer procedures, funciones. Y solo la práctica, ok, aquí solo la práctica hace el maestro, entonces vamos a seguir practicando, obviamente metiendo otros temas como los triggers, las funciones y los store procedures, pero básicamente esto, si ustedes logran hacerse finos en el uso de SQL, van a tener brete el resto de sus vidas, porque brete para base de datos habrá y seguirá habiendo. Y si ustedes logran hacerse duchos en estas consultas, en estos tipos de reportes, bretes, van a tener de sobra. Entonces, ¿dónde está el tip? Hacer buenas consultas, optimizarlas, obtener en el menor tiempo posible los valores, utilizar los tips que les he dicho, ¿verdad? A usar variables incrementales, numéricas, que bajen el valor, ¿verdad? Porque básicamente el problema está, cuando usted, ok, aquí si tenemos 10 registros no pasa nada, es más, esto puede tener valores enormes, pero cuando lo multiplicamos por la cantidad de registros que vamos a tener en el futuro, ¿verdad? Por la cantidad de gente que lo va a utilizar, ahí es donde ya viene el problema grave. Muy bien, les voy a dejar el enunciado del proyecto número 2, ¿verdad? Que básicamente es lo mismo que el mismo proyecto que ustedes están tomando, que ahora la diferencia es que van a construir, van a programar, ustedes van a escoger el lenguaje que ustedes quieran, C#, Java, JavaScript, Angular, lo que ustedes deseen, solo que ahora van a hacer funciones, triggers, vistas, consultas y gable, que van a ser conceptos que vamos a ver en las siguientes semanas, índices, ¿verdad? Usuarios de seguridad, básicamente, ¿verdad? Desarrollo de capas, vamos a ver la capa de vista, lógica y de acceso a datos y defensa del proyecto. Básicamente, eso es lo que vamos a... Todo lo demás sigue siendo lo mismo, pero bueno, ahí lo vamos a ver más a profundidad la próxima semana para que nos les dé tiempo de almorzar y ir a la siguiente clase. Entonces, para finalizar, entonces, no hacer la revisión el próximo martes, sino pasarlo para el jueves, es lo que ustedes me proponen. Así es. La defensa de bases. Era atrasarlo un día, pero si son días mejor. O sea, que no quede para este martes, sino para el jueves, dice usted. Sí, sí, así es. Sí, perfectísimo. Ok, entonces, muy bien, entonces. Comienzan el jueves las defensas. Bueno, ok, hagamos eso. El jueves. Ok, lo que voy a hacer es que voy a reducir, o sea, voy a hacer el tiempo más amplio, o sea, voy a comenzar desde la mañana para terminar en la tarde. Ok, voy a hacer un rediseño de las horas y le voy a pasar por el grupo cuando ya tengo el horario. Voy a hacerlo de nuevo. Ya tengo el horario hecho y ustedes vuelven a colocar la hora en la que ustedes desean defender. Profe, ¿y por qué no como están, nada más los mueve? Digamos, justo como están ahorita, usted nada más le mueve las horas. El problema es que no sé si se checa con las clases. Mejor, vuelve a mandar el documento y... Sí, por eso vuelvo a mandar el documento y ustedes escriben ahí. Y si tienen algún problema... La madrugada que pegamos. Entonces, básicamente, no sé, ustedes quieren defender mañana, los que defienden, ¿verdad? Yo pongo martes ahí y ustedes de una vez lo hacen para salir de eso. Y que se enfoquen de nuevo en la segunda parte del proyecto. Okay. Eso, entonces, yo envío. Voy a enviar todas las fechas y ustedes ahí se escriben igual. Si tiene algún problema, me escribe ahí por privado en el chat y yo lo resolvemos. Ok, listo, profe. Ok, profe. Okay, nos vemos entonces. Gracias. Ok, profe, ¿envía el link por WhatsApp o por dónde? Lo voy a enviar por WhatsApp. Perfecto. Listo, gracias. Perfectísimo, gracias. Profe, una pregunta. ¿Quiénes exponen la próxima semana? A ver, ya le digo. Mongo, creo. Sí, es que era Cassandra, Mongo
Ajá, sí, el Mongo, el que sigue. Porque son las bases de datos no SQL. Pura vida, profe, gracias. Ok. Bueno, Bueno, hasta luego. luego. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, Kevin, nos vemos.